que es la Oficina de Doctorado de Periodismo, os pueda expedir el certificado correspondiente por esta actividad, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y cualquier sí. Muy fácil. Adelante y atrás. ¿Cómo? Bueno, pero no te vayas muy lejos. Me queda aquí abajo. Bueno, sí. Me hace señales. Bien, buenas tardes, gracias por venir. Os explico mínimamente la genealogía de esto, y es porque con la simpática coordinadora de doctorado y eficacísima, que no ha podido venir, me ha dicho, hablamos de los doctorandos, y bueno, como soy muy antiguo, a mí me resulta muy raro hablar de doctorandos que se matriculan y van buscando puntitos por ahí, ¿no? Al mejor postor. Y entonces me ofrecí, en un momento de optimismo, de regalar 2 puntillos a quien viniera hoy, según me dijeron. Pero la idea, aparte de la oferta mercantil, era que sí me ha preocupado una cosa tremenda, y es que como semiólogo, y después de haber pasado muchos años teniendo que decir soy semiólogo, pido perdón, me he dado cuenta que, conociendo doctorandos, que cuando hablo con ellos hay una tendencia en muchos doctorandos en decirme rápidamente: yo no sé nada de semiótica. No conozco a nadie que no me haya dicho yo no sé nada de la teoría de cuerdas, o no sé nada de Empédocles, ¿no?, de semiótica, como un concepto que contenía en sí mismo toda la memoria de la agresividad contra una disciplina que se ha pergeñado entre estas 4 paredes. Mientras esto sucedía, voces me llegan de que, por ejemplo, en comunicación audiovisual y en publicidad no se da semiótica, lo cual considero una prueba más de mal gusto y de falta de educación. Y además se me ha consultado el último, claro, para el nuevo plan de estudio que estará vigente dentro de unos años, donde sorprendentemente desaparece la teoría de la información y la semiótica. He preguntado, no exento de ironía, que a qué facultad correspondía esos planes de estudio. Entonces yo considero, si me permiten, que alguien que haga un doctorado en el 2020 en una facultad de Ciencias de la Información o Ciencias de la Comunicación en Europa no puede no conocer la semiótica. Punto y basta. Esta es por esto estoy aquí ofreciéndome a dar unas lecciones de semiótica. Se han puesto lecciones de semiótica no porque yo vaya a dar lecciones de semiótica, o sea, no se me vayan ya ustedes, sino porque cabe la posibilidad de que esto está organizado por un grupo, el grupo GESC, que son activísimos investigadores y que están trabajando, y hay gente que ha pasado por Manuel Rullón, etcétera, que, bueno, pues han tenido relación conmigo o con mi grupo o con nuestras investigaciones, y que pueden ser de ayuda, casi como una especie de ONG, o para salvar a la gente que viene en pateras epistemológicas, para poder hacer la tesis como Dios manda. Y por esto es una especie de oferta que raya casi en la caridad cristiana. Y a partir de ahí, bueno, simplemente no voy a hacer ninguna denuncia porque es obvio, es decir, que haya semiótica me parece evidente. Aposta con Óscar González Gómez Pascual, que estará viniendo como en proceso. Les confieso que es el cartoonist del grupo, que hace con muy buen gusto
Y yo sospecho que trabajamos muy bien juntos por una consideración de la publicidad contemporánea muy clara. Y es que las imágenes en la publicidad contemporánea no tienen nada que ver con el producto. Con lo cual, cuando yo preparo una conferencia, no busco imágenes para anclar, como diría Barthes, lo que voy a decir, sino aquellas que me gustan. Y esta, además, no solo me gusta mucho, y la voy a explicar, sino que además no saco un periodista, que normalmente se le saca con un blog, sino un señor que es un fotógrafo. Esto para que le digáis a los de comunicación audiovisual que también se puede venir. Y además un fotógrafo que además contiene en su iconización lo que es el trabajo más elemental de la más secular historia de la semiótica, que es el cazador, no el paparazzo, si nos importa, el cazador, el detective, el que va a indagar, el que va a ver, el que va... Y en esta imagen del grande para mí, Antonioni, pues yo veo, por memoria, pues desde La ventana indiscreta de Stewart, con James Stewart, de la de Hitchcock, veo el papel del fotógrafo, veo el papel del señor que va a indagar, y además en una película como esta de Antonioni, que luego explicaré al final, Catáfora, que su trabajo es de gran inferencia, que es el trabajo que desde los galenos, Hipócrates, corresponde al semiólogo, que es indagar en signos, en pistas, en indicios, en improntas, en pistas. Exactamente como un detective fueron los grandes semiólogos. Galeno, Hipócrates se dedicaban a la detection. Detectives era Sherlock Holmes, formado por un médico como Conan Doyle. Médico era el gran Morelli, al que hemos hablado algunas veces y mis alumnos lo conocen de sobra, que descubría a través de pequeños detalles, por ejemplo, los lóbulos de las orejas o las uñas, la pertenencia de determinados autores, en vez de fijarse en el estilo, por ejemplo, que era un concepto vago y difícil de aprender. Y por tanto esta invitación a hacer esto, lecciones de semiótica, contiene esta imagen de David Hemmings, grandísimo actor, donde Óscar Gómez, que ya ha llegado, por si quieren mirarle, está al final, simpático, alto, lo ha elegido y le agradezco muchísimo por ello. Y a partir de aquí, todas las imágenes, no busquen ustedes una concreción con lo que estoy diciendo, sino incluso pueden volar, pues ya me encargaré yo que no se estrellen. Y la construcción del destinatario, el lector, el espectador, el observador, contiene en parte, por una parte, el título de una investigación de I+D que nos han concedido, y donde está Miguel Martín, está Óscar Gómez, está Marcelo Serra, Óscar Valeria Burgio, Enrico González, Tarcisio Lanchoni, que lo hemos llamado figuras del destinatario. Y voy a comenzar, antes de abrir la carpeta, para decir que a mí me parece que esto está dirigido directamente a los doctorandos, si me permiten también a los TFMs y TGs, que en mi obsesión por el método, cuando vienen a preguntar algo, y siempre me sorprende mucho, ¿usted sobre qué quiere trabajar? Y no he conseguido en años y años que alguien venga con un título pequeñito. Me quieren analizar la imagen de la mujer en Eurasia, en toda la prensa alemana e Indonesia, para confirmar lo que ya saben. Y como sabéis, lo que habéis trabajado conmigo, incluso habéis tenido que sufrirme
mi severidad en estas cosas, es al revés. Es decir, ¿qué quiere hacer usted? Y pregunte a qué. ¿A quién le va a preguntar? No se lo pregunte al vecino, no se lo pregunte a su padre, no se lo pregunte sobre todo al novio, que al novio no hay que preguntarle jamás nada. Primera lección. Hay que preguntar a lo que tenemos para trabajar, que es el texto. En el análisis de los textos, que es el campo específico de la semiótica, esos sistemas de significación que producen sentido, y que su dimensión no preocupa a nadie, salvo al analista, puede ser dicho por un niño a la profesora y que ha producido libros y libros sobre la cooperación y sobre la interacción y las cláusulas de cooperación en el discurso pedagógico, a, si quieren ustedes, a la recherche de Proust, con resultados obviamente más escasos, a mayor tamaño, menor pertinencia, por razones, si quieren, de tiempo de la investigación. La actitud ante el texto es sobre lo que quería hablar hoy. Es una actitud que exige una actitud, que es lo que me gustaría señalarles. Y es, les voy a confesar algo que aprendí de alguien que fue un maestro ocasional, que era un matemático, René Thom, medalla Fields, el creador de la teoría de las catástrofes. Hoy los colegas de matemáticas, eso es muy antiguo, es de hace 10 años, y que en una lección que nos dio, porque estaba muy fascinado con las matemáticas, me dijo que yo ante una ecuación, dijo él, yo lo primero que hago es una apuesta, y si no sale, subo la apuesta. Claro, cuando veo que se habla de apuesta a una ecuación, los que somos más de letras que de ciencias no entendemos muy bien. Pero fíjense ustedes, ayer mismo, viniendo de Bilbao, leí El País, no sé, es un periódico, lo digo como tabloide de papel, y vi la entrevista con George Steiner, con el que no creo que haya un intelectual que haya admirado más y con el que haya discrepado más, y que me haya parecido más reaccionario, pero el gran George Steiner merece un minuto de silencio. Y una de las cosas que contaba era su frustración cuando, hablando con matemáticos en Cambridge, le dijeron que la sanción de un matemático cuando hace una ecuación, y eso yo les invitaría a ustedes a ir a un congreso de matemáticas, que cuando un matemático hace una ecuación, evidentemente lo hace bien, si ese fuera el problema. ¿Cómo se distingue una ecuación que está bien de otra que está también bien? La elegancia. El problema interesante para un semiólogo es que George Steiner, cuando le dijeron que había habido poca elegancia o mucha elegancia en aquel congreso, o que había ecuaciones más elegantes que otras, George Steiner les recitó a Keats. Y los matemáticos, que suelen ir siempre con sandalias, les dije con arrogancia del matemático a George Steiner, bueno, a usted le faltan muchos años para comprenderlo. La anécdota con la que me quedo es que la intervención de la belleza, sobre eso hay un matemático hindú que yo adoro, es fundamental, porque en realidad el problema del cálculo matemático tiene que ver, como en el análisis del texto, con la forma. La forma es más significante o tan significante como el contenido. Primera cosa para los apuntes para los doctorandos. No hay que ir a buscar contenidos con una red como si fueran peces, hay que buscar cómo los contenidos son producidos por formas discursivas, por formas pronominales, por formas adverbiales, por formas incluso de pequeñas partículas.
En las parejas se suele decir, no sé, ya no se puede decir, a una chica me han dicho, ya no se puede decir qué guapa eres, ¿no? Porque eso es, bueno, qué bien me caes. Y entonces ella contesta, ahora viene el pero, que es en una relación de interacción, la adversativa es motivo de divorcio normalmente. Pero si usted pone en gramática una adversativa normal, encontrarán que la adversativa pareciera indicar exclusivamente el cambio de orientación argumentativa. La primera proposición tiene una valencia positiva, P, pero Q, y Q es la negativa. Hace muy buen tiempo, pero hay que sacar los dos puntitos que va a dar Lozano. Sin embargo, si indagamos, como yo pretendo que indagamos bien en las formas, sabemos que una adversativa no solo pertenece a la performance lingüística, sino también a la langue, que es el gran descubrimiento de Diderot. Es decir, la inclusión de una adversativa entre dos proposiciones hace que cada una de las proposiciones, que pueden tener un montón de perífrasis, queda reducido. O sea, la adversativa reduce el contenido informativo de P y Q. Es decir, una de las partículas más pequeñas de la gramática permiten reducir los contenidos informativos. Nos interesan las adversativas. Sabemos que los pronombres son los que determinan, por ejemplo, las grandes ideologías. No hay que buscarlas en los proclamas de un grupo contra el sistema, sino, por ejemplo, en la declinación de unos otros ellos que establecen unas barreras brutales. A ver quién dice ahora que los catalanes están dentro de nosotros. Decimos nosotros, ellos. Una vez le preguntaron a Umberto Eco, al que me voy a referir ahora, ¿y el sujeto dónde está? Y Umberto Eco dijo, en los adverbios. Definición que me pareció tan genial como casi todas las cosas de Umberto Eco, porque efectivamente no hay nada más increíble que llamar a la novia y decir, por ejemplo, ¿te vienes al cine, cariño? Y ella, ¿al cine? La respuesta no necesita un análisis de contenido. Procura salir corriendo con un fenómeno de colalía. Pero cuando dice, seguramente, probablemente, puede que sí, ahí es donde está, digamos, el problema espantoso de la identidad que tanto preocupa a sociólogos de Albaño María. Se resolvería con un buen estudio de adverbios. Estos son algunos de los elementos. Pero vamos a empezar ya directamente con por qué hablo de la construcción del destinatario. Lo primero que quiero es recordar que algunas de las cosas que quiero hablar con ustedes, por ejemplo, ya que hablamos de Eco reconoció que se le había ocurrido muchas cosas gracias a un premonitorio libro producido en este país, 1957, José María Castellet, que escribió un libro que se llamaba La hora del lector. Entonces, durante muchísimo tiempo, los estudios de comunicación, incluso los estudios de retórica, los estudios en general de las humanidades, concebían los productos que aparecían en formas de mensajes, de textos, como su análisis era cómo se formaban y cuál era incluso la intención del autor para producir tamaño producto. Y desde hace ya mucho tiempo me refiero desde ahora, no desde la historia, desde Galeno, el prota de la película ha residido en el lector, en el destinatario, en el mismo receptor. Hoy ya no es tan difícil que alguien venga con un TFG y cuando antes hablaba de público, ahora lo declinan en plural, los públicos.
hay una especie de atención prioritaria al papel del destinatario, del lector, de lo que antes se llamaba receptor, que luego fue destinatario. Y se ha ido insistiendo extraordinariamente en esta perspectiva hasta el punto que a nadie se le ocurre que ya en un esquema de comunicación comience por el emisor y termine en el receptor, sino casi como una actitud, llamemos árabe, es de derecha a izquierda. Empieza por el destinatario y luego ahí se amolda como pueda el emisor. La razón es bien fácil. En toda la tradición de la Communication Research, los mensajes eran resultado de un procedimiento de codificación, venida de esa teoría de la información que no interesa en la comunicación audiovisual y en publicidad en esta facultad. Se codificaba un mensaje y se esperaba, a veces rezando a la Virgen de Guadalupe, que el lector, que el receptor, lo decodificara como quisiera el emisor. Y ahí salieran, y ustedes lo saben porque saben de periodismo mucho más que yo, puesto que soy catedrático de la casa, saben que no hay nada más fantástico que hablar con un periodista cuando te dice, vas a hablar y te dice, baja el nivel, baja el nivel. Digo, pero yo siempre bajo la silla por si acaso. Digo, baja el nivel, que se entienda. Y recuerdo una reunión, curiosamente, en El País, que tuve que contestarle, vamos a aclarar ya, que lo entienda quién. Si es usted, renuncio. O sea, ¿cómo voy a saber yo que lo va a entender un libre profesional de Murcia? ¿Cómo voy a saber yo si lo va a entender o no lo va a entender mi vecino? Pero ¿cómo se permiten? Y entonces esta idea era simplemente una respuesta tangible a una concepción de la comunicación de uno codifica, el otro descodifica, a ver si hay suerte. ¿Cómo podemos tantear la suerte? Hombre, bajando el nivel, que se entienda. Eso no se entiende, eso que te dicen, que no se entiende, ¿no? Uno de los mayores, si me permiten, atrocidades para los periodistas del mundo entero fue el libro de estilo del País, al que me presenté allí airado con flequillo, te acordarás, y dije, ¿quién es el animal que ha dicho que no se puede empezar con un gerundio? ¿Qué hago yo con las crónicas medievales? Llegando el rey de Aragón, que no cabe en El País llegando el rey de Aragón. No se puede. Con Vicente Verdú, que fue gran amigo, yo me vengaba y le mandaba todos los artículos que incluso me publicó, comenzaba con una cita. El libro del estilo del País decía, prohibido empezar con una cita. Entonces decía, pero si lo sabes, ¿por qué me lo haces? ¿Por qué me lo haces? Decía, porque yo considero que empezar por una cita es muy chic, es muy elegante. Empezar con una cita de Sun Tzu, cuando nadie ha leído en este país a Sun Tzu, me parece extraordinariamente snob, para quitarle la caspa a ese periódico. Y evidentemente no conseguí casi nunca, pero entonces se lo colaba en los títulos. Por ejemplo, esas constricciones no son sadismo del pobre periodista de Elche. Era la concepción general, de que es la descodificación lo que resulta como mecanismo, como dispositivo, como actitud. Pero eso se cambió brutalmente y progresivamente se dieron cuenta que cambiaba no solo por las evoluciones internas de que el código, como decía Humberto Eco, era un término paraguas. No. Era porque curiosamente se sabía que adoptaba otra posición el lector. Y entonces, fíjense que un señor como Sartre, de tan lejana memoria, escribió que es la literatura
Y dijo algo tan claro como: no hay literatura sin lector, fíjense ustedes. Y entonces alguien decía: qué banalidad la de don Jean Paul. Pero efectivamente ya apuntaba. Y progresivamente se empezaron a ver una marea, una tendencia, hoy diríamos tendencia en el sentido de trendy, en que de repente se empieza a hablar de la muerte del autor. Y en el año 67, un señor como Roland Barthes dice: el nacimiento del lector supone la muerte del autor. Banal. ¿Qué es el autor? Y el problema no es que el autor desapareciera, que en la discusión que yo tenía con un catedrático en esta facultad: no, a Foucault no le interesa el autor, no le interesa el sujeto, no le interesa, muerte a Foucault. No, decía: tranquilo, no es que no le interese el autor como lo concibes, lo que interesa es un lector de una determinada característica que opera en unas estrategias de los textos que toma otra posición y donde, por así decir, el autor del mensaje queda un poquito capiti disminuido. Era muy difícil de entender. Y ahora lo que trato de mostrar es que se ha hecho grandísimos esfuerzos. Piensen ustedes que en filosofía un señor como Gadamer, el grandísimo Gadamer, que murió como Kirk Douglas a los 103 años, etcétera, etcétera, cuando planteaba la hermenéutica decía: bueno, en definitiva el sentido hay que tenerlo con el hermeneuta en función de sus cosas, y eso para filósofos que es gente un poquito rara, pero que tenían en cuenta siempre que el lector iba teniendo, por así decirlo, una disposición, una capacidad y una competencia que se le había negado anteriormente. Y lo que siempre se llama, ya parezco un tertuliano, cambio de paradigma, que ahora se dice con una frecuencia inusitada, hizo que esa tendencia de codificación y descodificación fue a otras dimensiones, que era donde aparece el problema textual. Y se empezó a ver que autor y lector no eran solo sujetos empíricos, sino que eran, y esto era difícil de entender, yo era alumno de ECO cuando esto lo pergeñó, sino estrategias discursivas. Claro, decir que un lector es decir estrategias discursivas hace años hacía que se levantara la gente y se marchara corriendo y dice: hemos dado con un loco. No, el problema era, fíjense cómo lo explicaban de un modo banalísimo y simpático. Disculpe, son conjuntos de condiciones establecidas en el texto que deben satisfacerse para que el texto se comprenda y se actualice. Es decir, el texto, digamos, eso que se empieza a ver como que incluye autor y lector, que ya no hay problemas solo de codificación, es, dicen, una máquina perezosa. Si no se coopera con el texto, es mero flatus vocis, no hay sentido. El sentido se actualiza en el acto de cooperación del lector. Pero esa cooperación, quizás les ha ofendido mucho lo de la cooperación y preferían que dijera conflicto. No, es una broma. No hay nada. No, es que a lo mejor digo, a ver si es que he bajado el tono con lo polémico que soy y hablo de cooperación todo el rato y digo, a lo mejor estos deben ser estos sistemas. Bien, la idea de la cooperación era una idea que yo creo, por eso he elegido esto fundamentalmente para los doctorandos, que es que no se puede ir al texto con un conocimiento a priori y diciendo: voy a demostrar que el periódico El Alcázar era facha. Hombre, no pierda usted el tiempo. Mire usted, le recomiendo un par de películas y un par de restaurantes chinos, mejor que dedicarse a concebir esto. La idea, eso es una actitud basado en una educación un poquito de la educación, digamos, en este país, ¿no? Eso ya no somos víctimas, digamos, de esa tendencia.
Y es más difícil, pero vuelvo a recordar al matemático, hacer una apuesta, o sea, preguntar al texto para ver exactamente cómo lo que está diciendo, cómo se organiza, qué quiere decir. Sabemos que cuando alguien dice, se dice, que el portero de la casa cuando dice, se dice en la comunidad que su casa es Sodoma y Gomorra, es porque él no lo quiere decir, pero al mismo tiempo quiere humillar y quiere trasladar y hacerse portavoz de la opinión de unas señoras legionarias de Cristo. Es decir, entonces se dice, no dice yo digo. Y que esos cambios, esas desapariciones, esos elementos, que es muy fácil acabar con ciertos prejuicios en esta facultad cuando dicen esto es noticia y esto es comentario. Dice, pero por el amor de Dios, hágame usted un comentario. Maripili hace un comentario y le dices ahora házmelo noticia, y lo hace la misma Maripili y lo hace adecuadamente. Lo que pasa es que el comentario no lo firma, sustituye todas las marcas de subjetividad y salen dos textos. El comentario es un comentario, claro, es un comentario con todas las marcas de subjetividad, y la noticia es si me permiten esta definición que un día se me ocurrió en clase y me pareció fantástica, es un comentario que no quiere serlo, que crea toda la voluntad de... Por tanto, no acabemos con estos mecanismos que vienen de no se sabe dónde, de texto objetivo, texto subjetivo. El texto subjetivo es texto subjetivo, claro, porque lo escribe alguien. Y el texto objetivo es un esfuerzo que hace ese mismo sujeto por dar aires de que no digo ni yo ni tú, sino que dice él. Y que un señor francés fantástico, Van Benist, primer presidente de la Asociación Internacional de Semiología, que dijo que él no es la tercera persona, que es la no persona, por ejemplo, y todos estos elementos. Entonces, estos son dicho de una determinada manera, y teniendo en la mente que hay fobias en este charlatán que no puedo soportar. Uno es, lo sabe el profesor como Dader, lo sabes tú perfectamente, yo no me atrevía a aparcar en esta facultad porque me pinchaban las ruedas, y me pinchaban las ruedas cuando yo decía relato. La historia es un relato. ¡Ale, bestia! ¡Pah! Me pinchaban las ruedas. Y me pasé años no pudiendo decir relato, no pudiendo decir narración, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo triste que yo iba por los pasillos? Y ahora pones ese programa, el de Ferreras, y todo el mundo, no hay un solo tertuliano que no diga la palabra relato, ni uno. La que más me ha gustado fue: a Zapatero le falta relato. Esta frase la tengo inscrita encima de mi cama, como diciendo, he ahí España, y luego hay gente que quiere romperla, hombre. Le falta de todo, salvo relato. Pero otro es el problema de esta imbecilidad absoluta de la post-truth, post-verdad. Mire usted, es sencillísimo. Mire usted, desde los griegos, a los que le debamos tanto y que eran tan simpáticos, la verdad se llamaba aletheia, es decir, una operación de desvelar. Lo que hace este señor, por cierto, lo que hace este señor, desvelar, descubrir, quitar el velo, dejar desnudo, indagar. Ese es. Y dice, bueno, pero es que yo soy un poquito judío, porque me gusta mucho. Bueno, es que verdad para los hebreos se dice emet. ¿Saben qué significa emet? Confianza, credibilidad. Entonces, aceptemos
que llevamos toda la vida discutiendo sobre esto, y para alguien la verdad es algo que hemos desvelado frente al secreto, frente a la ocultación, frente a la manipulación, frente a tal, y por otra parte algo de lo que nos fiamos. ¿O no? ¿Por qué irnos, me refiero, en una facultad como Ciencia de la Información, que trabajamos como discursos, a hacer indagaciones metafísicas sobre el concepto de verdad en los discursos, cuando resulta que la verdad en los discursos solo puede aparecer como efecto de verdad? Y no en vano un señor como Charles Sanders Peirce dijo, hombre, la verdad es un problema de consenso, ¿no? Querida ley de Welby. Y es de consenso porque no hay otro modo de certificar algo que se llama verdad. Y llegaban los jansenistas, que eran muy simpáticos, Pascal, y decía, la verdad, hasta los Pirineos, claro, porque como siempre pensaron que aquí éramos caníbales, ¿no? Y luego decían, la verdad, hasta los Pirineos, o sea, que se modificaban. Bien, todo esto es para empezar, que estoy deseando ya poner las imágenes que me ha facilitado Óscar. Esta es la marca de la casa. No hay modo, si han venido ustedes, no hay conferencia que yo dé que no ponga esto. Pregúnteme de qué hablé la otra vez, no me acuerdo, pero puse esto. Del antropoceno, lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque esto lo he encontrado que es una metáfora de lo que quiero hacer absolutamente perfecto. Esto es de un señor, fíjese cómo se llamaba, Batista Ángulo del Moro, que no hay manera de saber quién era. 1581. Esto se lo debo me lo facilitó Víctor Stoiquita en un congreso en Turín. Lo que dice Stoiquita es fascinante, lo mío es mucho más banal, pero me interesa más lo que voy a decir. Fíjese, ¿por qué traigo este ejemplo? Evidentemente, pues está todo el elemento de simulación. Víctor Stoiquita sostiene que la parte de atrás es la cosa mística del pintor que está en el lienzo, pero que detrás es una especie de elemento místico que aparece, etcétera, etcétera. No me interesa, porque no, evidentemente ni voy a repetir lo de Víctor Stoiquita, no me atrevería, ni voy a competir con él. Lo que sí es verdad es que aquí esto es un trampantojo, como verán, es decir, esto en 3 dimensiones y tal. ¿Por qué traigo un trampantojo, el trompe-l'œil? Porque para que vean que el propio arte, eso que no se puede hacer en periodismo, porque eso es de comunicación audiovisual y esas cosas, es el único género en toda la historia del arte que se refiere al destinatario. Trampa para los ojos. Trampa para los ojos del que ve, del que lee, del observador, del destinatario. El único, porque los demás dicen arte gótico, románico, churrigueresco, tan nuestro, etcétera. Es uno que ya está concebido como una estrategia donde el destinatario puede eventualmente pensar que existe 3 dimensiones donde hay y puede jugar en todos estos, fíjense, el cartelito, etcétera, etcétera. Bien, y lo he traído esta vez exclusivamente por la mención explícita de un género artístico al protagonista de esta conferencia, que es el destinatario. Tan encantado. Estas son unas fotos de, no me acuerdo, Óscar, ¿cómo se llamaba? Pues tampoco se ha entendido, pero ese señor, que es buenísimo, y que son todas imágenes que hemos traído de maravillosas, de señoras leyendo, como esta maravillosa que parece de Huss, un cuadro de Huss, y esto era simplemente. Este es un cuadro que es una fotografía del mismo señor que pintó también en el Prado, pero era porque me fascina este es en San Zaccaria en Venecia, y el cuadro ese es el famoso, uno de los mejores cuadros sin duda, de Bellini, de la Escuela de Venecia, ¿no? Que es la Sagrada Conversación.
Este es una metáfora utilizada tanto en el cine a través de Hitchcock, donde hay una especie de simetría, si se dan cuenta, no crean que es entre Kim Novak y la anterior, sino, si me permiten, y si ven la película que no se ve, en el moñito. El moñito de Kim Novak es idéntico al moñito de la... ¿Eh? ¿Perdón? Ah, bueno, claro. Sí, bueno, las flores. El profesor de retórica que siempre se mete conmigo, no ha servido, etcétera, ¿no? Y se cuenta que es una construcción de que para mí el mejor película, el mejor texto sobre el doble, sobre la simulación, etcétera. Y además que es fundamental cuando doy clases de moda, porque el prota es el traje gris. Bueno, esto es un señor que me parece muy simpático. Estos cuadros, algunos los vi, los trajo el expulsado Guirao a la Casa de América. Y ese es un señor que se dedica, además debe viajar muchísimo, porque esto es Rothko, que luego se va al Hermitage, y entonces se pone delante de cuadros, se pinta la camiseta fútil y se convierte en un tipo que como metáfora no está mal, que entra dentro del propio texto. Este sí que es un lector modelo. Es un lector modelo que entiende todas las reglas perfectas hasta el punto que simula. Esta es la dance, ¿no?, de Matisse en el Hermitage, con lo cual, y además suele viajar poco, o sea que se ha ido a Moscú a pintarse una manita. Tipo simpático. Estos son los cuadros de los... queríamos introducir lo de los espectadores, más espectadores. Esta señora, una especie de retórica del espectador, ¿no? Esto es San Marcos, ¿no?, de Venecia. Con Manet maravilloso, son cuadros maravillosos, gracias Óscar otra vez. Y este es con lo de las meninas. Fíjense, por ejemplo, lo de las meninas es uno de los elementos fantásticos de la espectacularización y de la museificación y de la vitrinización. Si hay un cuadro en la historia de la pintura que apela directamente al lector, al observador, al espectador, hasta el punto que el espectador forma parte del propio cuadro, es las meninas, o son las meninas. Pero es que además, como saben ustedes, y en clase lo hemos explicado 1000 veces, a los alumnos les digo desde dónde se ve las meninas. O sea, pisen ustedes a los japoneses que están en cuclillas, pero póngase exactamente en la distancia que marca el espejo con el rey Felipe IV y la reina. Estos, lejos de respetar la distancia, decíamos, estos señores, me gustaría saber cómo ven el cuadro que les están indicando, y esto me permite decir que hay una gran oposición en ECO que me parece fantástico. Uno es el lector empírico, que hace lo que puede, que son estos señores, van allí y dicen, la menina, ¿no?, es de Dalí, ¿no?, las meninas de Dalí, tal y cual. Y otro es el lector modelo. Y claro, el lector modelo es un señor que no va en pantalón corto, puñetas, que se viste y adecuadamente y se pone en la distancia justa y trata de cooperar en el sentido amplio, de mantener unas máximas conversatorias correctas, de no ser un pesado y hacerlo para entrar en el texto, que es lo que se llama el lector modelo. Que al mismo tiempo dice, el lector empírico puede usar el texto como quiera, y lo hemos jugado todos, ver un telediario como si fuese un western, nos hemos divertido todos a hacerlo. Aquí vienen tal, ahí salen los indios,
siempre era Matías Prats, el Cherokee y tal. Luego llegaba General Custer, luego aparecía Mariano Medina, que era Rin Tin Tin. Es decir, hacíamos todos estos juegos y nos divertíamos porque hacíamos el uso que queríamos como lectores empíricos. Pero nadie es tan cretino de decir el telediario es un western. El telediario es un telediario, tiene sus reglas y solía terminar con buen tiempo en el resto de España, que era el sitio mejor donde se podía ir a pasar el verano. No es tan difícil. El problema es que si yo voy como lector empírico, puedo hacer lo que quiera con el texto. Pero si soy lector modelo y desde luego se presupone que un doctorando es lector modelo del objeto que ha elegido como análisis. Digo yo, no sé qué dicen en comunicación audiovisual, pero pareciera razonable eso. Entonces, vamos a ver cómo se puede construir una especie de un saber hacer para colaborar con el texto y por lo menos preguntarle y no ir a decir, bueno, yo con esto hago lo que me da la gana. Sí, pero no está usted haciendo una mínima investigación y mucho menos una tesis doctoral. Que no hay que darle una gran... Yo no hablo de grandilocuencia. A mí acepto las tesis que producen conocimiento y que cuando las leo aprendo algo. Ni siquiera mucho, pero que aprendo algo porque demuestra que han descubierto algo diferente a lo que como lector empírico puedo entender. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco es tan difícil. Bueno, esto es fantástico. Esto, yo no sé si era la Galería Nazionale de Nápoles. El señor ahí con el calcetín, mirando, a saber. Este es otro de Eliot, no sé cuánto. Y es eso, la idea siempre del espectador y la visibilidad, que es pues otro campo que no quería afrontar. Y aquí me van a permitir que comente dos cositas sobre el gran Caravaggio. Este se llama Ivaristi, es decir, los tramposos jugadores de esto. Pero fíjese, ¿qué hace este cuadro sin un espectador? ¿Qué hace este cuadro sin un observador? ¿Qué hace este cuadro? Por supuesto, alguien como Stoiquita, rumano él, aquí ve de todo. Ve, por ejemplo, que el señor de atrás, que es decir, uno es, digamos, están engañando los otros al señorito. O sea, el señorito que va elegante, le están haciendo trampas, pero por todas partes. No solo este de delante. Joder, cómo me gustaría tener un indicador de esos. No dan, aquí no dan nada. Seguro que comunicación audiovisual, seguro que Ubaldo tiene. Seguro, me juego el cuello que Ubaldo tiene. Jamás me han dado nada en esta facultad. Cómo me gustaría ahora presumir. Bueno, esto de aquí es la clara trampa. Pero claro, Stoiquita ya dice, bueno, además me está roto el otro señorito, y aquí el de allí, claro, joder, este es un gitano, o sea, está entrado en patera hace 2 días, y le tenemos aquí, ya está haciendo todo tipo de canallada. Pero lo fantástico de este cuadro es que no puede entenderse mínimamente, sino que está concebido todo para que sea el espectador. Es decir, no es el prota el que sabe lo que le van a hacer, que le están engañando. Es un destinatario construido a través de estos mecanismos de esto. Este, por ejemplo, me parece absolutamente extraordinario. También están los de Stoiquita. Stoiquita dice, bueno, es evidente que ella es una gitana y él es un galán que pasa por allí y tal y cual. Bien. Lo que es fantástico es que esto se llama, por género, leer la Buenaventura. Y leer la Buenaventura es que